Ya, muy buenas tardes. Agradecer a toda la audiencia, a los que nos están escuchando. Tenemos este día de seminario, nuestro segundo seminario como plataforma, como red social, pero esta vez lo enfocamos a libros de distintas temáticas. El día uno, el día de hoy, fue sobre el estallido social. Mañana estaremos hablando con distintos temas más relacionados a la economía, y el tercer día, recursos naturales y medio ambiente. Bueno, para cerrar la jornada hoy día tenemos al Alberto Mayol, sociólogo y escritor del libro Big Bang, Estallido Social 2019, Modelo derrumbado, Sociedad rota, Política inútil. Buen título. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va Y todo? larguísimo también, como algunas canciones de Felo, ¿no? ¿Te acordás que tenía unas canciones que eran con los títulos que no terminaban nunca? Acá lo mismo, Big Bang, Estallido Social 2019, Modelo derrumbado, Sociedad rota, Política inútil. Sí, yo creo que a mí me gusta ese tipo de conducta extravagante en los títulos, que siempre es un recurso interesante, a mi juicio. Ver la posibilidad de hacer algo que sea distinto, no porque sí, eso se me ocurrió, me acuerdo perfecto, ese final de modelo derrumbado, sociedad rota, política inútil, esa triada se me ocurrió en Antofagasta, en una presentación que hice poco antes de que ya había terminado el libro, pero estábamos todavía en las ediciones, qué sé yo, y estábamos en ese trabajo, y que fue todo muy rápido, porque el libro me demoré un mes en escribirlo, lo terminé justamente qué sé yo, el 18 o 19 de noviembre del año 2019, el año pasado. Y entonces estábamos haciendo la edición sobre la marcha, en fin. Eh, y estábamos en eso cuando se me ocurren esas tres bajadas, o sea, el subtítulo y las tres bajadas, que a mi juicio resumían bien el alma del libro. Lo más importante siempre es que los libros tienen cosas que están escritas y tienen un alma también. Un alma que a propósito de tu punto, quizás vale la pena partir por ahí. Por ejemplo, eh, el libro me convocó a hacer muchas cosas que están como fuera del estándar. Eh, una de ellas, por ejemplo, fue hacer eh, un- una especie de epígrafe larguísimo para hacer un epígrafe y cortísimo para hacer un capítulo, eh, que es una reflexión en torno a este estallido. Una reflexión que de alguna manera, pero no, o sea, al mismo tiempo no, de alguna manera cita la razón por la cual este libro se da en llamar Big Bang. O sea, el editor estaba súper contrariado porque me decía, pero la gente no va a entender, va a pensar que efectivamente es un libro, no sé, de cosmología De o de profe alguna Massa. clase de arrebato cosmológico. Em, entonces, pero a mí me parecía muy importante tratar de dejar puesto sobre la mesa, no era el centro del libro, pero dejar puesto sobre la mesa el tema de reivindicar el concepto, en principio periodístico, hay que decirlo, del concepto de estallido. Como yo no le tengo miedo a de vez en cuando encontrarle razón a los periodistas, cosa que los académicos detestan, encontrarle razón a los periodistas alguna vez siquiera. Entonces, yo no tengo problema en decir que la palabra estallido social es mejor, ¿ya? Que protesta, es mejor para reflejar el fenómeno que movimiento social, es mejor que rebelión, para reflejar lo que estaba pasando ese 18-19 de octubre y en ese mes intensísimo que vino después y que solo se calmó un poco, ni siquiera mucho, cuando las fauces de la bestia que se había levantado se comieron la Constitución. Así que creo que es importante reivindicar ese factor. Bueno, y había escrito, por ejemplo, cosas como esta. O sea, em, este fue el primer, esto lo escribí una noche, me acuerdo perfecto. Bueno, todo lo escribí en la noche, así que, pero me acuerdo perfecto que cuando lo escribí me di cuenta que no cabía en ninguna parte, que era como que no, y no tampoco podía sacarlo. Entonces
lo dejé como un largo epígrafe en medio de la nada. El libro parte con esto, pero no es nada. El héroe de esta historia no existe, hay algo que estalló y algo que se derrumbó. Ambas cosas son la misma cosa. Y cuando ocurrió, todo se llenó de asombro, como si un dios hubiese dictado sus leyes, como si un apocalipsis hubiese sido convocado. Es el Big Bang, caos y creación a la vez. El protagonista se llama escombro, el protagonista se llama fuego, el dios exige humildad, el dios exige rendición. Todos los nombres propios desfilan entre los derrotados. Dante los observa círculo por círculo reseñando sus pecados. Usted los puede ver. Le dicen que saben descifrar el mensaje, gimen pidiendo clemencia, esperan que el final del mundo tenga la gentileza de no aniquilar sus privilegios. Esto es por el lado de la derrota, pero por el lado de la victoria no hay nombre alguno. Por el lado de la victoria el autor es desconocido, el autor es silente, el autor es anónimo, el autor somos todos, el autor no es nadie. Y es que por el lado de la victoria solo pasó Abadón con la llave del abismo. Abadón es el famoso Abadón el exterminador, el ángel del abismo que aparece en el Antiguo Testamento. Y entonces así parte el libro, porque mi impresión es que había que reflejar esta cosa del estallido, esta cosa negra que tenía el estallido, esta cosa profunda, arcaica, oscura, rabiosa, brutal, eh, esta cosa, esta voz rotunda y estruendosa. Una de las cosas más interesantes, a mi juicio, de todo esto es que eh, para mí fue como un momento alucinante, o sea, una cosa que es incomprensible, que es que todos entendemos lo que hay detrás. Lo entendió en 5 minutos la primera dama de la nación, ¿no? Explicándole a sus amigas que había que compartir los privilegios. Entendió que era eso. No había nadie, no había ningún escrito que nadie había mandado, nadie le había dicho a otro, ¿saben qué? Esto lo hicimos, lo organizamos nosotros, de esto se trata, lo que exigimos es tal cosa. Nadie, en el fondo, como organización, no hay ninguna organización que haya secuestrado el país a través de un chantaje de violencia. No hay nadie que haya, nadie en el sentido organizacional, no hay nadie que haya destruido el metro, no hay nadie que haya sido el actor, la actriz fundamental de la escena. Nadie. Eso es lo más interesante. Que esto lo hizo nadie. Que esto ocurrió. Entonces, eso es sociológicamente sorprendente. El fin de toda mediación, las banderas negras, la búsqueda, una búsqueda, el momento del inicio de una búsqueda, como que de alguna manera nos empezamos a buscar ese lugar que nos habían prometido, pero ya no de una manera como antes, así como diciéndole, no sé, don Patricio Elwin, ayúdenos a llegar a ese desafío, a ese destino que tanto añoramos. No, ya no fue así. Fue como todos moviéndonos erráticamente, sin saber muy bien dónde ir, pero buscando desesperadamente llegar a alguna clase de objetivo, alguno que sea. Bueno, y para mí era la coronación además de un proceso largo de investigación de poquito más de 10 años. Un proceso que en términos institucionales había partido con un proyecto Milenio que me tocó diseñar el 2008. Yo lo escribí el proyecto, pero no podía postularlo porque se buscaban, el director del proyecto tenía que ser un senior, entonces no pude ir yo. Y entonces fue un profesor con mucho más currículum y armamos un equipo muy bueno ahí, muy interesante. Nos ganamos ese proyecto Milenio y ese fue el inicio, pero no fue el inicio porque eso nació de un proyecto, o sea, de una... La textura de ese proyecto, no el tema, la textura de ese proyecto y de la forma en que está redactado, era justamente que había algo en la historia previa que a mí me había tocado hacer mucha investigación empírica, mucha de ella
de carácter académico y muchas otras de carácter como estudios de mercado, pero no estudios de mercado así como, sino que más bien estratégico. Yo trabajaba más bien en ese tipo de línea. Y me había tocado mucho tratar de entender los fenómenos que pasaban en el mundo principal de esta sociedad, que es el mundo de las compras, el mundo del mercado, el mundo del retail. Tenía muy buenas investigaciones sobre eso y me había dado cuenta ahí que estaban detonando ahí algunos fenómenos sociales importantes, y a partir de esas cosas, de esas intuiciones investigativas, empiezo a entrar. Esto me permitía además hacer encuestas grandes de muy buen tamaño, de muy buena metodología, en fin, y me fue permitiendo llegar a ciertos puntos. Entonces parte de una línea de investigación, digamos, el 2004, sobre la sociedad chilena en su conjunto, después más en detalle sobre cuando me convenzo de que lo que estamos viendo, y eso lo trabajamos ya cuando estábamos armando el proyecto Milenio, cuando me convenzo que estábamos en presencia de que la desigualdad, por poner una palabra, pero puede ser la injusticia, en fin, estaba claramente generando una acumulación gigante de malestar. Y allí entonces empiezo a centrarme en ese fenómeno, que me parecía un fenómeno fascinante porque el malestar tiene todos los rasgos más insólitos que uno se puede imaginar. Eh, es tan rara como el agua, ¿no? El agua es un elemento que si uno lo enfría, se dilata, y si uno lo calienta, se contrae. Todo lo contrario que todas las otras cosas en el universo que conocemos. Hay unas investigaciones que están cada vez más avanzadas en términos de señalar que el agua en sus comportamientos en realidad son como dos elementos casi independientes que se mueven en conjunto. Es un elemento muy, muy extraño, que tiene muchos rasgos curiosos. El malestar es así para la sociología, es como la materia oscura del universo para los cosmólogos. No sabemos mucho sobre el malestar, lo único que sabemos son sus consecuencias, que las podemos ver. En el 2019, digo 2019 y en realidad es 2018 a 2020, 56, 58 países del mundo entran en etapas disruptivas. Siempre es así, varios países juntos. El 2011 son, bueno, ¿qué digo? Lo puedo hasta mostrar, o sea, eh, a ver, vamos a mostrarlo, porque esto es la parte menos sexy de la presentación, porque voy a mostrar un Excel, entonces estas cosas son esas cosas que la gente sale huyendo. Pero miren, eh, aquí tenemos 2018, 2020, entonces tenemos, no me deja entrar bien. Ahí está. Aquí tenemos todo el listado de países, ¿ya? Con cada una de las causas que produjeron, según lo que está analizado el caso. Estamos hablando de 46 en el caso del 2018-2020. Después, en realidad, actualicé esta porque no estaba completa, porque le faltaban las del 2020, las últimas, así que son más de 50. El 2011 son 55, el 89 son 38, que son los ciclos de protesta más grandes de los últimos 60 años, y el 68 son, el famoso 68 son 30. Entonces, o sea, el malestar es una cosa que se contagia, se mueve de un lado a otro, que se manifiesta de distintas maneras, pero que de alguna manera es la misma cosa. Entonces, a mí me había interesado mucho este tema y había tratado de entenderlo asumiendo que era un fenómeno para investigar imposible de observar de modo directo. Y eso es bien interesante, es bien importante porque analizar tratar de entender un fenómeno en el cual siempre vas a estar en el ámbito de la hipótesis es un gran desafío investigativo. Al final siempre estamos en el terreno de la hipótesis, obviamente, pero la tendencia de la investigación es como pensarse a sí misma como
provista de alguna clase de conclusión más o menos contundente. Y en estos casos no es así. Es como que el investigador de un asesinato tiene que asumir que va a partir investigando un crimen, pero resulta que sabe positivamente, por alguna razón, que no va a tener el cuerpo del delito, no va a tener el arma homicida, y que en definitiva toda su investigación va a tener que estar centrada en pruebas contingentes, en pruebas que son sumamente circunstanciales, que están en los costados del fenómeno. Bueno, y el estallido vino a terminar, para mi gusto, de abrir una puerta muy importante para la investigación, eh, en términos de resumir todo, todo lo que había trabajado. Por ejemplo, yo aquí en el libro voy a buscarlo porque me parece que es útil. Perdonen lo rápido del paso, pero al final hago un brevísimo eh, un, un brevísimo esfuerzo por resumir. No, nunca me acordé de dónde lo dejé, no está al final. Como suele pasar en estas cosas, lo moví tantas veces que ya olvidé dónde estaba. Hice un resumen de todo lo que había trabajado, claro, aquí está, en todo este proceso en términos de las publicaciones. eh, Indudablemente fueron bastantes, y fundamentalmente los libros. Y entonces voy explicando lo que fui haciendo como camino investigativo, como ruta de investigación. Porque entiendo que el Big Bang viene a cerrar lo que partió con lo que fue la tesis del derrumbe del modelo, eh, que es cuya tesis, como describió el periódico El Mundo sobre cuando vino el estallido, después del estallido, sobre aquello, como lo escribió, fue diciendo, bueno, sociólogos de izquierda que han dicho que el modelo neoliberal eh, eh, está exhausto y que se puede caer o que sencillamente es injusto. Hay muchos, ¿ya? Pero lo interesante es cuando aparecen personas que están disponibles para decir que efectivamente, bajo determinados criterios, bajo determinadas categorías, el modelo se derrumbará porque no están las condiciones para que siga existiendo. Bueno, entonces desde ese libro, del derrumbe del modelo, viene una serie de libros tratando de entender los distintos bordes de este proceso, hasta que finalmente llega Big Bang, que es el esfuerzo entonces de cerrar este ciclo. Cerrar este ciclo no significa que no haya que analizar más cosas, pero de hecho pretendo sacar un libro sobre una especie de esfuerzo por una teoría general del malestar social. Pero evidentemente es cerrar el camino de lo que denomino y trabajaba con mi equipo bajo ese rótulo, el ciclo de crisis de Chile, del 2011 hasta ahora. Ese ciclo de crisis del modelo de las élites ya definido, de que crisis de la constitución, de la tradición constitucional, de las tradiciones oligárquicas, en fin, o sea, un ciclo de crisis muy, muy profundo que termina llegando bastante más lejos incluso de lo que uno podía imaginar al principio que había llegado. Entonces, en ese contexto a mí me parece muy, muy fascinante la posibilidad de escribir esta obra, y en ese contexto me concentro en decir eh, porque habían salido algunas, Chile no es más desigual que el año 50, 30, o sea, no es más desigual que antes. Eh, y en ese contexto, a mí me parece muy interesante explicar la profundidad, lo que yo entiendo como la profundidad del fenómeno que está en juego. Eh,
Es decir, entender que esto no se trata de que la desigualdad produce esto, así como mecánicamente. Entender que la desigualdad no es igual, la diferencia entre lo que ganan un porcentaje de las personas y otro, no es lo mismo que la sensación, la concentración de la valía de esas personas. Lo que Michel Houellebecq llamará en su novela Ampliación del campo de batalla, la ampliación del campo de batalla, que es cuando te dicen, esta sociedad es una sociedad que no solo te dice que aquel que posee los mejores bienes en términos económicos, ¿ya? Tiene los mejores bienes en términos económicos y por tanto los demás no tienen lo mismo, sino que además te acumula todos los triunfos en un grupo y acumula todas las derrotas en otros grupos. Y esa ampliación del campo de batalla, de la desigualdad en el fondo, es parte importante de lo que va produciendo la sociedad neoliberal, donde se pierde el elemento de reciprocidad, donde la sociedad como aquella institución de las relaciones entre personas que funciona y existe en la medida justamente en que hay alguna clase de articulación, en la medida, como dice Marcel Mauss, la sociedad comienza cuando alguien devuelve algo al otro, no cuando se da, sino cuando ya luego de darse, se debe. Allí comienza lo social. Bueno, da la impresión de que ahí hay una profundísima crisis. Y yo tenía mucho interés en ese entonces en hacer, en derramar, literalmente, no había otra palabra, en derramar desde el trabajo que había realizado y que había tenido ocasión de realizar muchas veces en conjunto con mis equipos, donde han destacado fundamentalmente Carla Zócar, Felipe Vidal, eh, Javier Araya, Carlos Azócar, pero también un montón de otras personas que han participado en estas investigaciones eh, y que fueron permitiendo entender eh, matices, detalles, fronteras que nos parecían súper importantes para distinguir entre los problemas de salud mental y el fenómeno del malestar social, pero también en vincularlos, también en distinguir lo que estaba pasando en los hogares en términos económicos. Creo que eso también es muy importante. La mayor parte de existente planteaba la tesis de la bonanza de Chile, por supuesto, que es cierta desde el punto de vista de los datos macro, pero, pero habían cosas que eran imperdonables. Yo simplemente me limito a mostrar una cosa tan esto. Este gráfico de la encuesta de presupuesto familiar muestra lo que hice fue restar, ¿ya? Al ingresar el gasto total por hogar. Y como ustedes pueden ver, desde el percentil 1 al percentil 78, los hogares chilenos están en déficit. O sea, esta encuesta nos revela de que es una encuesta sofisticada que va recibiendo todos los elementos de los gastos de las personas, hay un esfuerzo por recoger lo mejor posible, pero los ingresos regulares de las personas y los gastos entonces estaban con números rojos. Estos datos solamente consideran los gastos asociados a la adquisición de bienes y, bueno, y al alquiler de vivienda y a la compra de servicios, pero ni siquiera cuentan lo que hay que pagar por deuda. O sea, esto hay que empeorarlo mucho más si uno le suma la deuda. 78 percentiles que no llegaban a fin de mes. O sea, mientras el país decía, estamos orgullosos de tener un equilibrio presupuestario en el país, donde la plata que tenemos, la que gastamos, le decíamos a los hogares, pero usted para sobrevivir tiene que gastar más de lo que recibe. Y el resto de los hogares, o sea, el 22% que tiene excedente mensual, los súper privilegiados, en realidad
eran privilegios relativos, o sea, parte importante de estos grupos, que no estamos considerando las deudas, tenían un excedente, por ejemplo, de menos de 400.000 pesos. O sea, hasta el 6% más rico, los excedentes no eran más de 400.000 pesos mensuales. Y de ahí para arriba, efectivamente, venían excedentes un poco más importantes, eh, pero que no hablaban en absoluto de que los hubieran pasándolo fantástico y muy bien. Son datos oficiales. Entonces, bueno, este tipo de situaciones o la situación de la deuda, la evolución de la deuda, que la razón de la deuda sobre el ingreso de los hogares, haber pasado desde el 19 al 28% en un lapso de 10 años, pero además, luego de haber bajado el 2014, de haber pasado del 14 al 28, de haberse duplicado en 3 años, revelaba efectivamente que aquí había una situación muy compleja desde el punto de vista del endeudamiento. Y es interesante porque además nosotros tenemos toda clase de mediciones que se hacen todos los años, pero la encuesta de presupuestos familiares se hace cada 5 y este informe sobre la proporción de la deuda respecto al ingreso se hace cada 3 años. Entonces uno dice, ¿por qué los gobiernos no tienen datos más sensibles respecto a la situación de los presupuestos de los hogares, cómo intervenir en ello, y por qué no tienen datos más sensibles respecto a la situación de la deuda? Si yo quiero investigar la deuda en Chile, es prácticamente imposible como investigador, porque básicamente la deuda está, hay mucha de la deuda que no aparece oficialmente en papel, va a instituciones que te pueden dar un crédito y que te dicen, bueno, pero esto no aparece en ninguna parte. O sea, tenemos un contrato, nosotros podemos ejecutarlo en un tribunal, pero el dato público no está. Por lo tanto, la situación es compleja y sin embargo dijimos, no importa. Bueno, el libro está centrado en ese esfuerzo de lo que yo llamo después finalmente el desequilibrio normativo, reflejado en hechos como eh, la conciencia de la élite respecto a la gravedad de evadir el pago del Transantiago o el saltar los torniquetes, relevancia de evadir impuestos, por ejemplo. Ese desequilibrio normativo, lo que yo llamo el hecho de que la operación por la cual vivimos no tenga derecho a calzar, a ser asimilable, a ser legítima en nombre de significado de aquello que valoramos para la vida en comunidad. El hecho de que no podamos hacer coincidir los, los sueños con la operación, ni siquiera un poco, que sean contradictorios incluso. El hecho de que nosotros tengamos que preguntarnos cuando estamos educando en valores a nuestros hijos, si acaso vale la pena educarlos en valores porque tal vez estamos convencidos, es que sean un poquito más frescos. Todas esas cosas que nos pasan son parte de una gigantesca trenza de desequilibrio normativo. Disculpa Alberto, Sí. se congeló un poco la imagen desde la parte de los valores en los colegios para los hijos. No sé si puedes partir de ahí porque hubo un blackout como de 20 segundos importante. Ok, ok. Bien. Decía básicamente que cuando uno eh, observa el funcionamiento de la sociedad y estamos permanentemente viviendo en una contradicción interna, vemos que hay unos objetos en la sociedad que son malditos, que todos coincidimos en eso. Por ejemplo, la gente considera que efectivamente las AFP son una maldición, en el sentido arcaico, una maldición. La maldición significa la garantía del mal, no que es algo malo, es la garantía del mal. Bueno, pero resulta que todos entendemos que estamos obligados o incluso necesitados de esa maldición, que tenemos que pasar por ella.
pero que además intentamos no pasar por ella, podemos dañar la dimensión operativa de la sociedad. Y al dañarla, que podemos dañar la dimensión operativa de nuestra propia vida. Entonces, es muy complejo, porque en el fondo nadie quiere destruir su propia vida en razón de un ideal que asimismo nos decimos quizás es medio estúpido. O quizás nuestro juicio de la maldición, siendo correcto, porque estamos seguros de que es una maldición, siendo correcto, nos parece que en definitiva ese juicio es peligroso. Y entonces estás muchos años operando en la lógica de jugar el juego y buscando espacios en los cuales desquitarte brevemente. Yo he podido demostrar con datos que el Transantiago era un fenómeno político. O sea, que el Transantiago, la evasión del Transantiago era un fenómeno político, que no era un fenómeno de falta de control, sino que efectivamente había correlación entre momentos de crisis del orden establecido, de ilegitimidad, en los momentos de la crisis de la Iglesia, en los momentos de la crisis de Penta, SQM o Cabal, con el aumento de la evasión. O sea, eso era como la forma en que la gente lograba sacar la presión de la olla. Era el momento de la pequeña venganza de cada día frente a un mal recibido. Y eso se reflejaba en tener que vivir una vida medio imposible. Yo quiero educar a mis hijos en valores, pero si voy a votar por Piñera, es porque de verdad me olvidé de los valores. Pero voy a votar por Piñera, porque, pucha, Piñera produce plata y necesitamos plata. Entonces, la operación, tener plata, significa traicionar los valores. Y cuando tengo uno, no tengo lo otro. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo y por tanto tenemos que elegir si salvamos los muebles en términos de el dinero o salvamos los muebles en términos de los valores. En ninguno de los dos casos es una cosa muy épica, es simplemente salvar los muebles. Pero estábamos en esa... Los chilenos habíamos estado optando siempre por sencillamente salvar los muebles del dinero. Y quién sabe por qué. Quizás porque ya el modelo demostraba que no iba a dar más de un 1 o un 2% de crecimiento anual y por tanto no iba a haber un cambio muy significativo en el dinero. O quizás porque hubo muchos errores que tienen que ver con lo que plantearon ustedes en Laura con el efecto María Antonieta. Quizás fueron muchos momentos en los cuales se desnudó que las élites no eran capaces de ver esto y por tanto te ofendía saber que no lo estaban viendo. O tal vez fue la absurda discusión justo antes del estallido por la reforma laboral, donde el gobierno decía que era francamente una locura castrochavista tener una jornada laboral de 40 horas, mientras proponía una fantástica y mucho más razonable de 41 horas. Y entonces en esa hora se jugaba el universo desde el violeta al rojo. O sea, habían 13.000 millones de años luz de distancia en esa hora semanal de diferencia. Yo decía, pero ¿cómo? Bueno, en definitiva, la gracia del esfuerzo del libro es tratar de mostrar cómo hay una trenza de fenómenos que se van urdiendo, que van cayendo cada uno en un lugar, en un espacio, hasta que de pronto eso tiene un fenómeno de aumento de complejidad, donde con un gobierno que todo lo resuelve complejizándolo, o sea, no lo resuelve, sino que hace lo contrario, por supuesto, todo lo resuelve complejizándolo, empieza esto a transformarse en una olla a presión, y esa olla a presión, el gobierno siempre apuesta a destruirla, y bueno, y termina como termina. Ese es básicamente el libro. En este esfuerzo de cerrar este ciclo de investigación y de vincularlo un poco con esta investigación larga, porque hay una palabra muy importante para mí que yo he trabajado poco todavía en los libros que
escrito porque son más bien sobre Chile, por eso quiero hacer una cosa más general, que es el concepto de energía. Y la idea fundamental de la obra entonces es empezar a abrir la conversación, que la ha abierto un poquito antes, pero con más claridad respecto a la necesidad de entender el fenómeno de energía en la sociedad para entender lo que está pasando con lo que pasa con este estallido social. Alberto, hay un concepto, bueno, el concepto Big Bang, ¿no? Y de hecho, tomando la última palabra, el concepto que tú tomaste, energía, claro, el Big Bang es la acumulación de energía que genera todo este efecto hacia adelante y que genera muchas cosas, ¿no? El origen de todo. Pero hay un concepto que se debate que es la casualidad o la causalidad. En el caso del Big Bang tenemos duda con respecto a eso. Si hay algo detrás de esto que origina esto o realmente fue una sumatoria de cosas que sucedieron y que eso casualmente generó lo que tenemos hoy día. Pero acá, en el estallido social, yo creo que la casualidad no existe, sino hasta la causalidad, un poco lo que tú vas mostrando, la distinta fotografía del libro que va girando, esto tiene una causa. Ahora, dentro de esa causa, eh, para Piñera fue que le haya tocado a Piñera, ¿es una causalidad o hay una casualidad también con respecto al momento de la fecha exacta del octubre de 2019 que aparece esto en el gobierno de Sebastián Piñera? A ver, yo creo que efectivamente son fenómenos que tienen que ver con muchos fundamentos causales, pero es importante asignarle un peso a esa variable que Maquiavelo consideraba la más importante siempre, que es la fortuna. La fortuna en el sentido amplio, el infortunio o la buena suerte. En este caso, el comportamiento agregado es muy complejo. Es decir, son muchas variables las que juntas empiezan a hacer la trenza. Y por tanto, efectivamente, estábamos entrando en una etapa final. Habíamos tenido la oportunidad en el 2011 de entender lo que estaba pasando. Y las élites no lo habían considerado, habían dicho, no, saben, esto es fiebre que se va a quitar. No es un cataclismo que va a cambiar la geología. Pero la geología sí había cambiado. Y primero, ya había madurado mucho, ¿ya? Tenía muchos años. Disculpa Alberto, vamos a tener que quitar esta parte porque cuando dijiste la geología había cambiado, se quedó completamente pegado, sin silencio, sin imagen, sin nada. No sé si tenés un problema de internet. Bueno, sigo ahí. Sigo ahí. Puede ser, o que es que estoy aquí en un café, entonces no. La geología había cambiado. Entonces, en el fondo, la tesis de que esto era un bebé que tenía fiebre no sirve y que se le iba a quitar en algún momento. No sirvió. Los datos son bien claros. ¿Ya? Los datos son bien claros en mostrar cómo se va desgastando la capacidad y cómo se va acortando el tiempo. O sea, para juntar 1 millón de personas en el 2011 tuvieron que pasar 4 meses. Para juntar personas en el 2016, Movimiento No Más FP, tuvo que pasar 1 mes. Para juntar 1 millón de personas en el 2019, tuvo que pasar 1 semana. ¿Me entiendes? Entonces, efectivamente, esto es más rápido, más violento, más profundo, más importante, más grande. Eso es lo que importa, eso es lo que hay que entender. Y en ese contexto, tú planteas, bueno, pero ¿qué rol tiene Sebastián Piñera en todo esto? Tiene un rol muy importante. Primero porque Sebastián Piñera, él, por el mero hecho de existir tal como es él, toda posibilidad de respuesta institucional. Porque al ser un súper rico, no tiene forma en que alguien entienda que está respondiendo una institución, ni la institución presidencial importa. Tú estás peleando contra los súper ricos y de repente tienes al súper rico allí. Entonces, tú le disparas a la presidencia, le disparas al súper rico y a las élites, y le disparas al modelo económico, le disparas a todo. Le disparas a Piñera y disparas a todo lo demás también. O sea, no, son inseparables. Son inseparables. Sebastián Piñera, además, es un multiplicador del caos. O sea, no hay nadie menos ordenado que él. Él es una persona que en medio de las crisis, el mejor ejemplo es la última crisis. Para la crisis del segundo retiro de la AFP, él manda un documento al Tribunal Constitucional
El documento tiene 200 páginas. 200 páginas. Cuando tú lo que necesitas es que todo ese problema se reduzca a una cosa de este porte. Y de repente tú le abres toda la semantización, explotar. Eso es lo que le pasa siempre. Eso es lo que le pasa siempre. Como es un apostador, como está convencido de que el peor momento, como empresario osado que es, el peor momento es siempre la mejor oportunidad, está convencido de eso. Él lo dice entre líneas y lo dice con claridad también. Está convencido, entonces apuesta en ese momento. Y en ese momento que apuesta, la sociedad entonces multiplica sus variables y lo único que necesitaba en una crisis es siempre reducir, reducir, reducir y ojalá llevar todo a 3 variables. Es muy impresionante. Es muy impresionante lo que hace Piñera. Y por eso le estalla como le estalla. Al presidente que le hubiese tocado, le había tocado algún fenómeno de movilización más parecido quizás al 2011, más fuerte probablemente, pero más parecido al 2011, que no es poco, es bastante. No es grado 11 Richter, que era grado 9. Ya había sido grado 8 en el 2011. Ya estábamos en el grado, podría haber llegado a un 9, pero no. Gracias a Piñera esto se transforma en un grado 11 y Piñera literalmente hunde todo. O sea, hunde la Constitución, hunde el modelo neoliberal, hunde la tradición constitucional chilena, hunde todo lo que la élite quería conservar. Esto cuando pase la historia y quede claro que Piñera es el gran enterrador de toda una época, no solo de la época que le tocó de Pinochet en adelante, sino que además hizo tan sorprendentemente grande todo que sencillamente fue horadando hacia atrás. Y no son 30 pesos al año, o quizás no son 30 pesos y son 50 años, o quizás no son 30 pesos y son 150 años, y quizás no son 30 pesos y son 200 años. Es una cosa muy sorprendente. Alberto, yo recuerdo una conversación, haber escuchado al profesor Maturana, Humberto Maturana, que él daba un ejemplo donde se acercaba a la universidad y hablaba con el portero y le decía, a usted le molestaría que yo ganara 3 veces más que usted. Y decía el portero, no, yo creo que es lógico, usted ha estudiado, tiene una responsabilidad bastante grande. Bueno, ¿qué pasa si eso sucede 10 veces más? Sí, no, también, yo creo que también usted merece aquello, ya, pero 20 veces. No, ahí ya yo creo que me molesta, se está yendo al chancho. Entonces, ¿qué me pasa con eso? Claramente, ese es un dato, que la desigualdad genera este estrés social y que genera como resultado un estallido social. Pero los defensores del modelo, que lo defienden con 100% con datocracia, no incluyen esta variable, más que vale este dato dentro de su ecuación, o continúan sin incluirla, cuando ya el estallido social, lo que tú muestras en el libro, está la sumatoria de fotos que te entrega como resultado un estallido social o un descontento social que genera este problema. Entonces, estos defensores del modelo que ahí yo nombro desde, no sé, más farandulero Checho Irane o Axel Kaiser, que son fanáticos de la datocracia, pero excluyen ese dato. Incluso pasa, por ejemplo, en las grandes, antiguamente en las industrias grandes de Chile. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Puerto Montt, donde fueron las grandes empresas, sacaron el salmón, Chile estaba dentro de los primeros 3 lugares y lo transformaron en último. Creo que Noruega incluso le quitó el liderazgo con respecto a eso, porque en vez de colocar 10 salmones por metro cuadrado, colocaron 100. Entonces llegan a estos lugares, se mandan su pasada y que seguramente la datocracia, ¿qué te entrega la datocracia económica? Que aumentó el empleo, que aumentó el PIB de la zona, que aumentó el consumo, pero en la línea, la evaluación social del lugar, seguramente ningún puertomonino comió un pedazo de salmón en ese momento. Pero la democracia que recogen estos gallos, estos defensores del modelo, claro, se quedan con esa sumatoria de fotos y pareciera algo positivo, pero el factor social. Sí, mira, a ver, se me abren varias posibilidades para abordar tu planteamiento, porque efectivamente tiene que ver con, bueno, esta crisis es como una gran metáfora del todo, entonces una de las cosas problemáticas no es qué decir, el problema es por dónde empezar. ¿Ya? Más bien, el problema de hablar sobre este fenómeno tiene más que ver con no con que no hayan cosas que se puedan decir, sino que cuál es la curatoría específica que vas a hacer para poder plantearlo.
Me acordé cuando hablabas de que alguna vez conversando en Puerto Montt me pongo a conversar con una persona que venía del mundo de la salmonicultura y me dice que mira, esto es tan simple como lo siguiente. A nosotros nos vinieron a ver, creo que eran los suecos, no estoy seguro. Pueden haber sido los noruegos, no tengo idea, me da lo mismo, era un país nórdico, los habían venido a ver antes de la crisis. Y le dicen, oigan, nosotros aumentamos la producción, aumentó la carga bacteriana, se nos contaminó todo y estamos en este momento en una catástrofe. Les venimos a recomendar que tengan cuidado en los aumentos de la productividad. Esa es la reunión, dura 3 horas, pero ese es el mensaje. Se van. Están los de la salmonicultura chilena ahí reunidos y dicen, cree que somos hueones. Literal, porque además nuestros ejecutivos hablan así. Claro. Creen que somos hueones. Aconsejaron a la competencia. Están dando buenos consejos a la competencia. O sea, ellos se quedaron sin producción, nosotros podemos vender hasta el infinito, ¿ya? Y estos hueones nos vienen a decir que no vendamos. Es que son hueones, o sea, no. Entonces, vamos con todo. Nos vamos a tomar el mercado. Nos vamos a ser dueños del mundo. ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? ¿Ya? Bueno, quiero decir que en definitiva, nuestra forma de operar fue muy pedestre en muchas dimensiones. Fue altamente extractiva, fue altamente punitiva también. O sea, hay empresas que se dedican a castigar a las personas que hacen robo hormiga en supermercados y cosas así, ¿ya? Y que las empresas a las cuales les roban les pagan porque esas personas sancionen fuertemente, persigan legalmente y qué sé yo, para que las personas que roban entonces tengan grandes penas. Resulta que esas empresas le cobran a las empresas a las que les venden este servicio lo mismo que la plata que pierden en los robos. ¿Ya? O sea, la empresa queda igual, la empresa que le robaban queda igual, pero satisface su afán punitivo. Entonces, si esos son nuestra capacidad de innovación, ¿ya? Y obviamente sí se han logrado ciertos elementos de innovación que los hablaremos en algún momento. Por lo pronto estoy hablando con una de las instituciones y empresas en Chile más innovadoras. Lo que hicieron ustedes como Lágora, lo que están haciendo es una cosa muy sorprendente. O sea, jugársela a jugar un partido que significa tener una red social que va a funcionar en varios países, dedicada solo a política. O sea, es como de verdad entendiendo que estás enfrentando a Twitter, a Instagram, ¿ya? A Facebook, que ya Facebook no es la plataforma Facebook, sino que es el imperio. O sea, Facebook, ni a Facebook le importa Facebook, ¿ya? Pero la gracia del imperio Facebook es su capacidad comercial, ¿ya? Y su capacidad imperial de controlar el escenario de redes sociales. Entonces estamos hablando, en definitiva, de otro mundo. Ahora, dicho esto, vuelvo entonces. Efectivamente, a propósito del profesor Maturana, el profesor Maturana siempre dice, la naturaleza, cualquier animal, nace en la confianza de su hábitat. Si no, no nace. Ningún animal puede nacer en la... Por eso es tan brutal, tan conmovedoramente espantoso conocer vidas fallidas de infancia. Por eso nos conmueve tan horriblemente cuando vemos, y en el caso chileno es dramático, los niños, una señal muy potente de nuestro subdesarrollo está allí. O sea, un país, también es confesión de gente del mundo de la infancia en Chile, que me decían, autoridades del mundo de la infancia me decían, en Chile, cuando hay una
Convención Internacional sobre la Infancia, no hay nadie que quiera ir. Nadie que quiera viajar gratis, quiero explicarlo, con hotel pagado, estar en una ciudad fantástica durante 4 o 5 días, reunirte con las redes mundiales más importantes del mundo, no quieren ir. No quieren ir porque vas a pasar vergüenza. Eres un país que va a mostrar unos indicadores espectaculares en toda clase de ámbitos y vas a llegar con el tema de los niños y no lo vas a poder mostrar. ¿Y qué habla de ti eso? Una cosa muy simple. Estás incumpliendo el 1.0. El 1.0. Porque el ser humano, cualquier especie, al nacer, nace en la confianza de que el entorno no lo violenta, de que el entorno le es apto para sobrevivir, para llevar una vida razonable. Eso es lo primero. Y no somos capaces. Y es brutal. Yo conozco por experiencia que lo que pasa con el mundo de la infancia y la vulneración de la infancia en Chile, y es una cosa brutal, terrorífica, sin soluciones políticas, con una... O sea, llevamos 10 años reformando el Sename, 10 años. 10 años diciendo que lo vamos a reformar. Entonces, es increíble. Y hoy día estamos con la defensora de la niñez, tan preocupados de un video. Entonces, esos son los grandes desequilibrios normativos que en algún momento empiezan a juntarse. Bueno, digo simplemente, en este contexto en el que vivimos, los grandes esfuerzos tienen que encaminarse naturalmente a tratar de ir desatando esos nudos, esos traumas, esos elementos pegoteados que se nos están quedando como parte de nuestra experiencia social. Y para ello tenemos que efectivamente convertir en impertinentes, ese es el gran poder, convertir en impertinentes a quienes no desean que esto pase. Tú mencionabas nombres. Mira, todos llevamos adentro un pedacito de eso. Un pedacito, ya sea por temor al cambio, ya sea por muchas cosas, pero todos lo llevamos. No sé si llevamos cosas profundas, llevamos ese conservadurismo básico que te dice, ¿para qué vamos a mover las cosas si capaz que queden peor? El problema es que pasa el tiempo, como pasó el tiempo, y de pronto te das cuenta de que dice, y no fui capaz, no tuve la valentía, yo no tuve la valentía de ir a impugnar eso, de tratar de cambiarlo, de no rendirme. Porque, claro, si a mí me garantizaran que todos los que nos cedemos y nos rendimos, vamos a estar mejor, capaz y digo, rindámonos. Pero no, pues lo que termina por pasar es que pasa el tiempo y de repente dices, en ese momento yo pude hacer algo, no lo hice. Me arrepiento doble, porque no tuve ocupemos la palabra que se ocupó en la plaza, no tuve la dignidad para hacerlo, y al mismo tiempo mi opción, o mi no opción, o mi silencio, mi complicidad, fue parte del todo que produjo el caos, que produjo este caos. Porque en el fondo, para decirlo con los ministros de Hacienda de todos estos 30 años, el estallido social estuvo lleno, pero totalmente lleno de conductas responsables, de responsabilidad en responsabilidad. No podemos invertir más en el Transantiago porque sería subvencionarlo. No podemos meter más plata en las pensiones porque eso vulneraría todo el desarrollo que tenemos de nuestro modelo de pensiones. No podemos dar más derechos a la educación porque sería regalar la educación a los ricos.
no podemos hacer muchas cosas porque eso vulneraría los presupuestos del Estado. La pregunta moral última, ¿ya? Es como la pregunta de Albert Camus en La Peste. En un momento en La Peste hay una escena bien compleja. Está muriendo por la peste un niño pequeño, y están en el hospital y están varios doctores, y uno de ellos es más religioso. Bueno, y está el cura. Y el cura, mientras el niño grita de dolor antes de morir, dice, bueno, pero pronto va a estar tranquilo, va a estar en la eternidad. Y uno de los médicos, el más ateo claramente, el más Camus, digamos, le dice, ¿y quién me garantiza a mí que una eternidad de dicha puede compensar siquiera un segundo de dolor humano? Entonces, esa pregunta sobre ¿quién me garantiza a mí que ese futuro glorioso de un país increíble que iba a ser, ¿ya? Era efectivamente una muy buena medida, eh, y que efectivamente valía más que cada una de esas personas que mientras el país llegaba a fin de año con los números en azul, el 70-80% de la población llegaba a fin de año, a fin de mes, cada mes, con los números en rojo. ¿Quién me garantiza a mí que una cosa es mejor que la otra? Entonces, esas grandes preguntas, son las grandes preguntas de la humanidad, son siempre las preguntas sobre los valores. Esa es la gran pregunta que en el fondo queda planteada en medio de la necesidad de que seamos capaces de hacer eficazmente, de convertir en impertinentes y no en enemigos, en impertinentes aquellos que sencillamente no quieren entrar en esta conversación, que quieren seguir insistiendo en sus cosas. Bueno, está bien, pero de verdad, mejor dejémoslos en una calidad impertinente y centrémonos en lo más importante, ¿ya? Que es tratar de resolver el lío que nos viene. Nosotros ahora tenemos el lío de que tenemos que construir una sociedad entera al futuro, para 100 años, para 50 años, no sé, ojalá para mucho tiempo. Y tenemos un desafío enorme y nos van a pasar la pelota, y si no sabemos llevarla, va a ser culpa nuestra, y eso es muy delicado. Tenemos que ser capaces de ir adelante. Por eso a mí me alegra mucho, por ejemplo, ver en estos días que la inteligencia, la capacidad política de nuevos liderazgos, de Isquia Siches, de la Pati Muñoz, qué sé yo, que uno ve cómo van avanzando en su desafío de producir su agenda, sus esfuerzos de desarrollo, de acumulación de poder para su función, ¿ya? Y van tratando de avanzar en ese camino. Yo puedo tener diferencias en el qué y qué de cada cosa, no me importa eso. Lo que me importa es que en el fondo son personas que están tratando de entender, o sea, han entendido y están tratando de que sea eficaz el hecho de que la sociedad les haya pasado la pelota para algo y que quieren hacerlo viable. Y eso es un poco la gran historia de la obra. Yo siempre digo, para terminar, el Big Bang, el libro, nace de algo que me parece obvio, me parece bíblico, ¿ya? Bíblico en el sentido más potente del término. Cuando Dios aparece en la Biblia, las veces que aparece, que normalmente más bien en el Antiguo Testamento, aparece de dos maneras distintas. Normalmente aparece como esa voz rotunda y estruendosa que no deja lugar a dudas, que te dice lo que hay que hacer y se acabó. Eso no es normal. A veces aparece como un Dios dubitativo, que es un caso muy excepcional, que es básicamente el libro de Job, fundamentalmente. Pero están esas dos voces. La primera, para mí, es la más importante desde el punto de vista de lo que estamos analizando ahora. Ese Dios que tiene la voz rotunda y estruendosa, ¿ya? Que si es un enemigo tuyo, es efectivamente un enemigo implacable y poderoso,
¿ya? Y además invisible. Bueno, ese Dios, cuando habla, tú no puedes decirle que no, porque es demasiado evidente. Porque si tú le dices que no, te va a pasar un río por encima, ya va a pasar el ángel de la muerte por tu casa. O sea, no se le puede decir que no, porque te está diciendo una verdad absoluta. Las sociedades normalmente nos movemos en verdades relativas. El estallido social fue una verdad absoluta. No hay nada que discutir, nada. Cualquier cosa que digas es estúpida. Ya no da para más. La olla a presión estalló. ¿Qué haces después de eso? Si tienes que, la sociedad además tiene que trabajar con la misma olla, no va a traer una olla nueva. No se va a comprar una sociedad a otra parte. Entonces, es importante entender, estamos frente a la verdad absoluta. Pasó algo importante y el que no quiera entenderlo sencillamente no le hará mucho daño, mucho daño, mucho daño a todos los demás, a todo el país, en fin, a toda la gente. Eso. Gracias, Alberto. Hoy para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, primero que nada, agradecer tu participación. Este es nuestro segundo seminario, así que agradecido por el apoyo en estos espacios. Y segundo, cuéntanos dónde podemos conseguir los libros. Estuve googleando ahí y si no me equivoco, está en la página de La Cosa Nostra, que ahí lo puedo comprar online, ¿cierto? Sí, tenemos el Big Bang lo pusimos hace poco allí también en la página de www.seminarioslacosanostra.cl, porque me lo pidieron, me escribió gente que decía, oye, quiero comprarlo. Efectivamente se agotó siempre muy rápido, entonces era difícil encontrarlo. Entonces yo me coordiné con la editorial para que me pasen los libros en caso de que haya gente que los compre y los compren a través de la misma página de La Cosa Nostra. Nosotros se lo hacemos llegar a domicilio si es que es en Santiago, y si no, se los mandamos vía, vía algún courier a la región donde sea o al país donde sea, a tiempo. Entonces la idea es esa. Así que sí, lo pueden comprar también ahí. Está obviamente descargable también en versión digital en Amazon, y pueden comprarlo en las librerías también. En las librerías están. Lo que pasa es que de repente se agota porque efectivamente ha tenido mucha salida. Al principio también fue una explosión, fue un gran Big Bang, porque de verdad duraba 2 días y no importaba la cantidad de libros que se pusieran, y se vendieron mucho. Entró rápidamente a estar entre los libros más vendidos de la historia de la sociología chilena, y eso que lleva muy poquito tiempo. Así que en ese sentido es un honor, y cierra el ciclo, como decía, el derrumbe del modelo, que también tuvo una venta muy parecida en ese sentido. Buenísimo. Entonces ya saben, ya adquirí el libro para que, de hecho, para que no le pase lo mismo a Mañalich. La verdad que en un Twitter comentaba Lo que leyó, lo leyó. lectura tardía. Me arrepiento de haberlo leído antes. Sí, 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 sí. Fue un Twitter, si mal no me equivoco, ¿no? Si mal no recuerdo. Lo subió a Twitter, sí, muy Sí. sorprendente. Hay libros que cruzan fronteras, le contesté yo. Bueno, ya saben, entonces, dónde comprarlo para que no sea lo mismo. Oye, la última pregunta. Sé que tiene un siguiente libro, o cuéntanos, ¿cuál es el siguiente paso tuyo como autor? Bueno, estamos a, no sé, 5 días de que esté en librería ya, o sea, está listo. Eh, a partir de los seminarios justamente de La Cosa Nostra, hay un seminario emblemático que es el que dio origen al proyecto, que es el seminario de las 50 leyes del poder en El Padrino, un ejercicio intelectual bien interesante que era transformar lo que pasaba en las películas y en la novela sobre El Padrino, eh, que son los libretos de Coppola y Puzo, y en la novela de Puzo, transformarlo en un príncipe de Maquiavelo, o sea, convertirlo en algo parecido a lo que es el libro El Príncipe de Maquiavelo, entendiendo que además hay una conexión, y entonces entrando en el realismo político, en esto último que decía, que es tan importante saber jugar el juego del poder. Y el libro tiene que ver con eso. Y entonces, bueno, también en este momento estamos haciendo preventa también por la página web de seminarioslacosanostra.cl, está ahí. Pueden pedirlo, y se puede recoger además la próxima semana, para que quienes lo desean antes de Navidad. El 22 y 23 lo vamos a estar entregando en la Radio Universidad de Chile. Vamos a instalarnos allí. Eh, Pedimos ese lugar porque es muy amplio, tiene harto espacio, qué sé yo, es abierto,
y vamos a estar ahí entregando el libro para la gente que lo quiera regalar, para no tener que mandarlo y depender de los envíos, para la gente de Santiago. Así que van a poder retirarlo allí, va a estar listo, o si no, lo compran esos mismos días, pueden comprarlo si lo quieren regalar para Navidad, en las librerías, como prefieran. Así es que, pero está ahí en la página también como posible para comprar. Buenísimo, muchas gracias Alberto. Y bueno, a la audiencia le recordamos que mañana tenemos a dos libros de la caída de la AFP y también del modelo secreto de la economía en Chile, con Trump y Weidel. Estoy ahí medio mareado cómo se pronuncia, con Mauricio Weidel. Buenísimo. Así que bueno, nuevamente gracias Alberto y bueno, recordamos a la audiencia a registrarse en lagora.cl, esta red social donde todo es política. Muchas gracias. Gracias, Diego, y felicitaciones de nuevo por el proyecto y cómo han ido avanzando y la cantidad de gente que ya tienen. Así que un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo.